Bienvenidos, bienvenidas a este que es su programa La Voz de la Verdad, un programa de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Está con nosotros una vez más nuestro hermano Álvaro, a quien doy la bienvenida, deseando que la paz del Señor sea con usted. Muchas gracias, hermano Jonathan. Gracias por la invitación, es un gusto poder compartir una vez más la palabra de Dios. Gracias a ustedes que nos ven, que nos escuchan desde sus casas, y de seguro vamos a poder compartir un trozo de la palabra que nos va a ser de beneficio y de bendición espiritual. Sin duda, así lo será. Hermano Álvaro, en nuestro video anterior, en el cual conversamos sobre las características de la Iglesia de Dios, usted nos mencionó que la Iglesia ha estado desde el principio, señalando que se divide en 3 periodos. Así es, hermano Jonathan, establecimos que la Iglesia de Dios ha estado presente desde el principio, dividiéndose en 3 periodos o etapas, las cuales podemos mencionar de la siguiente forma. La primera es la congregación de los primogénitos, la segunda es la congregación del desierto y la tercera es la congregación del nuevo pacto. ¿Por qué reciben estos nombres y cuáles son sus diferencias? Es lo que estudiaremos hoy a través de la palabra de Dios, y queremos comprender de manera especial en este programa acerca del primer periodo de la Iglesia llamado la congregación de los primogénitos. Hermano Álvaro, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la congregación de los primogénitos? Hermano Jonathan, en la Sagrada Escritura, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 23, se habla acerca de la congregación de los primogénitos, los que están inscritos en el libro de los cielos, refiriéndose a nuestros primeros hermanos. Recordemos que Dios creó al hombre de una manera especial, para que fuese su familia, su descendencia aquí en la tierra. Así lo menciona el libro de Malaquías capítulo 2, versículo 15. Pero el hombre se alejó de él al desobedecer la orden que les prohibía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al caer el hombre en pecado, es expulsado de la presencia de Dios. Sin embargo, vemos más tarde que tanto Caín como Abel buscaron agradar a Dios, llevándole ofrendas. Y al ver Caín que recibía con agrado la ofrenda de su hermano, y no así la suya, decide quitarle la vida a Abel. Sin embargo, Dios le da un nuevo descendiente a Adán, que recibe su nombre como Set. Este es un personaje clave en la historia de la humanidad, porque de él desciende el primer hombre en invocar el nombre de Dios. La palabra hebrea para invocar es kará, y dentro de sus acepciones encontramos como pregonar y predicar. Esto quiere decir que con Enoc los hombres comenzaron a llevar a predicar o pregonar el nombre de Dios. Y es de este linaje de donde provienen todos aquellos grandes hombres que marcaron una diferencia en relación al resto de la humanidad, representada en el linaje de Caín, quienes decidieron vivir sin considerar a Dios. El capítulo 5 de Génesis nos señala la descendencia de Adán a través de Set. En esta genealogía encontramos personajes destacados como Enoc, de quien señala la palabra que caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Matusalén, que fue el hombre más longevo de la historia de la humanidad, y también Noé, muy conocido por la historia del arca. Sí. Notemos que Noé fue el único que encontró gracia ante los ojos de Jehová, como nos señala la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 8. Esto en una sociedad que estaba muy corrompida. Así es. Sin duda alguna, estos son algunos de nuestros hermanos que fueron parte de la congregación de los primogénitos. Entre ellos también encontramos a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Ya hemos visto quiénes fueron parte de la congregación o la iglesia de los primogénitos. Pero, ¿cuáles son las características, hermano Álvaro, de este periodo? ¿Cuáles son las diferencias con los otros periodos de la iglesia? Bueno, es necesario mencionar que hay similitudes importantes con las otras 2 etapas de la iglesia, como así también diferencias, las que se harán claramente notorias a medida que avancemos en este tema. En la congregación de los primogénitos existía un claro conocimiento de la voluntad de Dios, voluntad que se transmitió de padres a hijos.
Tengamos presente que Matusalén conoció a Noé y es perfectamente posible que le haya transmitido lo que a la vez recibió de sus padres y también directamente de Dios. Y esta es una de las principales características. En este periodo, Dios habla directamente con sus escogidos, como lo fue principalmente en el caso de Noé y Abraham, a quienes le entregó órdenes precisas de lo que él deseaba de ellos, pero también vemos que ellos tenían un conocimiento amplio de lo que Dios determinaba como bueno o malo. ¿Podríamos profundizar un poco más en esto? ¿A qué se refiere cuando dice que tenían un conocimiento amplio de la voluntad de Dios? En el libro de Génesis, hermano Jonathan, capítulo 6, versículo 5, dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. A través de este texto podemos plantearnos interrogantes que nos darán luces para comprender una de las características fundamentales de la Iglesia de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice que vio maldad en los hombres? Sí, en realidad en los días de Noé la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Debe haber algo que establezca qué es lo bueno y lo malo. Exacto, hermano Jonathan. Y es solamente nuestro Creador quien tiene esa facultad de determinar el bien y el mal. Y nos da a conocer esto a través de su ley. En nuestro video anterior mencionábamos que la ley significa instrucción o enseñanza. Así es. Por lo que podemos entender que Dios le entregó sus enseñanzas, instrucciones, leyes a sus hijos para que se condujeran conforme a su voluntad. Es por esto que los versículos 8 y 9 del capítulo 6 de Génesis dicen: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra de Dios que se refiere a Noé como un varón justo, perfecto, y esto es porque vivió conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a sus instrucciones, a su enseñanza, conforme a su ley. Y esta precisamente es una de las características o fundamentos de la Iglesia de Dios, obedecer la ley del Creador. Amén. ¿Quiere decir entonces, hermano Álvaro, que ya existía la ley de Dios antes de ser entregada al pueblo de Israel? Así es, la ley de Dios existió desde siempre y nuestros hermanos de la congregación de los primogénitos tenían el conocimiento de ella. Este conocimiento de la voluntad de Dios lo podemos ver en situaciones registradas en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dios le ordena a Noé entrar al arca 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales impuros. ¿Cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios e impuros? Sin duda, Noé había recibido este conocimiento que le permitió saber sin ninguna dificultad cuáles eran los animales que Dios consideraba limpios y cuáles consideraba impuros. Así es, hermano. Esto demuestra claramente que Noé sabía que había una clase para Dios de animales limpios y animales inmundos. O sea que la ley estaba en su conocimiento antes que Israel fuera fundado como nación. Así es. Y es más, hermano Álvaro, si regresamos más atrás en el tiempo, en la historia de Caín y Abel, encontramos que cuando Caín le quita la vida a su hermano, sabía que había cometido un pecado, sabía que había infringido la ley de Dios. Podemos agregar a lo que usted menciona que el mismo Dios le había advertido de lo que estaba pasando, que estaba mal. Veamos Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así la palabra: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le advierte que el pecado estaba muy cerca de él, y de acuerdo a 1 Juan capítulo 3, versículo 4, el pecado es infracción de la ley. Infracción a la ley. Hay más ejemplos, hermano Álvaro, de que la ley existía antes de que fuese entregada a Israel. Sí, hay más ejemplos, y más de uno. Veamos algunos que usted bien recordará.
Génesis capítulo 12, versículo 7 dice que Faraón tenía conocimiento de la prohibición del adulterio. Recuerdo esa situación. Abraham dice que Sara, su esposa, era su hermana. Y Faraón le dice, casi me haces pecar. Como usted dice, entonces nos damos cuenta con esto que ya la ley estaba en conocimiento. Faraón sabía lo que era el adulterio. Tenemos otro ejemplo también en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20, acerca del diezmo. Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. Así es, recuerdo que esto fue después de haber derrotado a quienes habían capturado a su sobrino Lot. Tenemos otro ejemplo también en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, que establece el descanso semanal llamado sábado. Qué importante. Podemos entonces entender que el sábado no es solo para Israel o para los judíos, sino que viene del principio de la creación del mismo hombre. Así es importante hacer esta línea de tiempo imaginaria en donde podemos nosotros dimensionar que la congregación de los primogénitos viene desde el principio con la misma enseñanza, con la misma instrucción, con la misma ley y cumpliéndola a cabalidad, porque vemos que en la creación Dios designó el día sábado como su día y luego de eso pasaron muchísimos y muchísimos años para establecer a Israel como nación y entregar los mandamientos que están escritos. Y para concluir con esta idea podemos resumir que en la persona de Abraham, que Dios lo consideró como su amigo, Dios habla al respecto y lo menciona en el libro de Génesis capítulo 26 versículo 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así es. Queda claro que existía un conocimiento de la ley Así es. y que nuestros hermanos de la congregación de los primogénitos vivían conforme a ella. Usted mencionó en nuestro programa anterior, en el estudio que hacíamos sobre las características de la iglesia de Dios, mencionó que ellos guardaban sus mandamientos, pero también es una característica importante de la iglesia de Dios tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano Álvaro, en el primer periodo de la iglesia, que sabemos que fue la congregación de los primogénitos, ¿cómo se manifiesta la fe? Es importante considerar que en el Nuevo Testamento, en el capítulo que más se habla de la fe, es Hebreos 11. Encontramos que se hace referencia a dos de nuestros hermanos de la congregación de los primogénitos, ¿verdad? Como ejemplos de hombres que vivieron por fe. En el caso de Noé, fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, que con temor construyó el arca para salvarse junto a su familia, y en el caso de Abraham, dejó su tierra y salió por fe sin saber a dónde iba. Claramente nos damos cuenta de que tanto Noé como Abraham vivían motivados por la fe y por esa fe es que ellos obedecían la ley del Creador. Pero hermano Álvaro, ¿estaba en ellos el concepto como hoy lo tenemos nosotros acerca de nuestro Señor Jesús? Primero hay que comprender que Dios entrega sus verdades de manera progresiva. Esto quiere decir que ellos no conocieron a Jesús como lo conocemos hoy nosotros. Sin embargo, en nuestros primeros hermanos sí estaba la noción que vendría un Salvador, un Redentor. ¿Cómo podemos afirmar esto? Cuando Dios expulsa al hombre del huerto, hace también una promesa. Castigó a la tierra, haciéndola producir cardo y espinos. Al hombre le dice que debe ganarse el pan, ¿cierto?, con el sudor de su frente, y a la mujer que iba a multiplicar sus dolores. Pero también condena a la serpiente, que representaba a Satanás. Dios mismo profetizó la lucha entre Satanás y Jesucristo, determinando con anticipación que Jesús es quien iba a vencer en esta lucha, hiriendo a Satanás en la cabeza. De este modo, vemos que desde el principio nuestros hermanos de la congregación de los primogénitos tenían conocimiento de un Redentor. Así es. Concluyendo, podemos determinar que, como hemos estudiado a través de la palabra, en la congregación de los primogénitos estaban presentes las características de la iglesia de Dios. Guardaban la ley por fe y, como característica especial de este periodo de la iglesia, ellos recibían la ley o la instrucción de Dios de forma directa, sin aún estar escrita. Así es. Hermano Jonathan, ha sido un gusto volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. Muchas gracias por este momento de participación. Agradecemos a quienes han estado siguiendo estas enseñanzas.
ya sea a través de YouTube, Facebook, y dejamos la invitación extendida para un próximo programa, donde hablaremos del segundo periodo de la Iglesia, que es la congregación del desierto. Hermano Álvaro, ha sido un gusto. Que la paz de Dios esté con todos vosotros. Amén.